Buenas noches tengan todos ustedes, amados hermanos, amada familia de la fe. ¿Por qué no abrimos nuestra Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 14? Por favor, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Son tiempos difíciles, hermanos, y es necesario que cada uno de nosotros consideremos, bien lo decía el apóstol Pablo, que consideremos bien nuestra manera de conducir. Bien lo decía él en su segunda carta a los Corintios, donde dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Digo porque los de allá afuera creen que tienen fe, los de las sectas creen que tienen fe, los de la Iglesia Universal, ellos se consideran hombres de mucha fe, pero es necesario que nosotros entendamos qué es lo que el Evangelio en nuestras vidas nos está demandando, y si realmente nosotros, como parte, miembros del cuerpo de Cristo, gente que fuimos redimida, gente que fuimos comprados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, estemos actuando de esa forma. Es importante que cada uno de nosotros abra el entendimiento, abra su oído. Por eso la Escritura en determinadas ocasiones, en muchas ocasiones, cuando lo vemos en las 7 iglesias de Asia, en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Dice la Escritura ahí en el capítulo 3, verso 14, vamos a darle lectura. Si se puede, vamos a hacerlo desde el 12, por favor, amados hermanos. Dice el apóstol Pablo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. En el 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo ¿a qué? A la meta. Hay una meta, hermanos. Dice: al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En el verso 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Ok? En el 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Por qué no nos ponemos de pie por reverencia a la palabra? Creemos nosotros, cuando dice la Escritura que cuando hay 2 o 3 hermanos congregados en su nombre, ¿quién está en medio de ellos? Jesús, el Señor. Entonces, en esa misma actitud, con mucha fe, vamos a orar y vamos a pedirle su favor en esta noche. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, porque vemos cómo tú inspiraste a aquellos apóstoles, Señor amado, que escribieron estas letras que hoy, Señor, alimentan nuestra alma, Señor. Y vemos cómo de esa misma forma, como ellos aprendieron de ti, tú quieres enseñarnos a nosotros. Dice tu palabra, de acuerdo a lo que decían las profecías en el Antiguo Testamento, que ya jamás el hermano enseñaría al hermano, sino que seríamos enseñados directamente por ti, Señor. Padre, en esta noche pedimos tu favor, Señor. En esta noche pedimos que tú nos ayudes, que tú nos instruyas. Padre, la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice que toda palabra es inspirada por Dios y es útil para instruir, para corregir, para redarguir, Señor, para hacer a un hombre completamente. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, amados hermanos. Vuelvo a citar las palabras del apóstol Pablo, por lo cual fue también nacido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está. Ok, es ahorita que estamos viviendo en este tiempo, ahorita que somos carnales. Ok, podemos tener muchos propósitos, ¿no? Quizás en el futuro tener un terreno, quizás una casa, un negocio. Yo creo que no es malo.
Pablo dice, el que no trabaje, que no coma. Es correcto. Es bueno tener esos propósitos. Pero cuando hablamos de mundo espiritual, tiene que haber un propósito, una meta. Esa palabra meta es en el griego skopos. Y la palabra skopos significa una marca sobre qué fijar la mirada. Me imagino que cada uno de ustedes tiene esa meta. Ya fijó su meta. Hay una sola meta para el cristiano. Y Pablo en estos versículos dice, ahí en el verso 14, prosigo que la meta a seguir es el cielo, es la eternidad, es la salvación del tu alma. Entonces es muy importante que nosotros consideremos si realmente como cristianos estamos caminando derechito a esa meta. Porque es verdad, ¿alguien sabe cuántos años va a vivir en esta tierra? ¿Alguien tiene algún documento que pueda ahorita mostrarnos y decir, mira, este documento avala que esta vida que estoy viviendo es mi vida y yo voy a vivir tantos años? No, hermanos, no creo que ninguno tenga ese documento, ni tenga esa facilidad de decir, es mi vida. No, la vida nos fue otorgada con un propósito. Y de acuerdo a ese propósito nosotros tenemos que llegar, ¿a dónde? A la meta. Pero entonces, ¿qué ha pasado hoy en día? Quisiera que nos hiciéramos esa pregunta en general. ¿Estamos corriendo hacia la meta? ¿Realmente creemos que hay un galardón? El libro de Santiago, capítulo 1, vamos a verlo rápidamente. En el capítulo 1, ¿cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. En el verso 12, Santiago se considera el hermano del Señor. Curiosamente hemos notado que no se le considera apóstol, algunos no lo consideran apóstol, otros sí. El mismo Martín Lutero lo consideraba a su evangelio, a su epístola, como una epístola que no era suficientemente capaz de mostrar el mensaje divino. Entendamos una cosa, hermanos, son 66 libros en la Biblia y esos 66 libros, como columna vertebral, tienen a Jesucristo, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Por eso es que son libros canónicos. No es que escogieron de Tim Marín y de Don Picue. Santiago se encuentra en medio de ellos y ahí dice en el verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá el galardón. Habrá llegado a la meta, habrá concluido su carrera. Pero es importante que consideremos, hermanos, porque de acuerdo a como dice, como describe en el primer capítulo y el segundo capítulo de la primera carta de San Juan, dice que hay niños espirituales, que hay jóvenes espirituales y que hay padres espirituales. Ahora, considérate a ti mismo, ¿en qué lugar estás? ¿En qué posición estás? ¿Estás corriendo a la meta o quedaste estancado por X o por Z situación? Porque es necesario, hermanos. Dice la Escritura ahí en 1 Corintios 9:24. Vamos a regresar a otra carta escrita por el apóstol Pablo. ¿9:24 lo tenemos? Dice de esta forma: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. En la traducción original o en otra traducción dice una corona que se va a desvanecer, una corona pasajera. Fíjense lo que hacen. El apóstol Pablo tuvo sus recorridos por Grecia y él observaba los Juegos Olímpicos. Ahí fue donde se formaron los Juegos Olímpicos.
Y él puso el ejemplo de acuerdo a ese tipo de deporte, de acuerdo a las personas que se esforzaban mucho por tener a lo mejor una medalla, a lo mejor por algún premio. Él observaba cómo vivían. Y él decía que no, todo aquel que lucha o corre, dice, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Cuál es tu problema que tienes para alcanzar esa meta? ¿Cuál es? Aquí dice, pone la figura de los luchadores, pone la lucha de los corredores, pone el ejemplo, de los corredores, de los luchadores. Y ellos se abstenían de todo para alcanzar ese premio. Pero ¿qué es lo que te ha estado impidiendo de que la gracia fluya y que tú puedas ir a la perfección? Hace alrededor de 4 semanas nosotros hablábamos precisamente de un pueblo que fue redimido por Cristo. Hablo de la carta a los hebreos. Los hebreos habían conformadose con las 6 doctrinas de Cristo, que son muy buenas considerar, pero se habían estancado. Y el apóstol o el escritor de aquella carta, él decía, vayamos a la perfección. ¿Cuál es el problema que te impide a que hoy, si te haces esa pregunta, si Dios viene por mí hoy, yo no me voy por él? ¿Qué es? ¿Algún pecado? Hermanos, el mismo apóstol Pablo decía que él ni siquiera lo había alcanzado, pero no significaba que por eso se iba a estancar. Él decía, no que yo ya lo haya alcanzado, sino al contrario, yo ya no volteo a ver atrás. Ok, cometiste un error, levántate, porque estás ahí tirado, si te caíste. Si en tu corazón hay amargura, rencor, dolor, odio contra alguien, ¿qué haces ahí estancado? En Cristo hay una abundancia de perdón y una abundancia de amor como para llevarte a la meta. ¿Por qué? Porque tristemente no todos van allí. Yo entiendo, la Escritura dice que no es por obras para que nadie se gloríe. No es quien predica mejor, no es quien canta, no es quien alaba, no es quien, quien llega puntual a hacer el aseo. Hermanos, todos nosotros somos siervos. Y el siervo lo único que hace o debería de hacer es servir. Supongamos, el Señor me alcanza a los 28 años. Me perdona todos mis pecados. Él vio mi vida y la vio desolada. La vio seca, la vio muerta. Estaba yo mugroso, sucio, desnudo y en mis sangres. Así estaba yo. Llega el Señor, me limpia, me levanta, me da una silla de honor en la mesa de los príncipes. Hermanos, y yo empiezo a hacer su obra. Empezamos a hacer su obra. Hermanos, ¿significa que por eso ya no le debo nada a Dios? Y si echamos a cuenta hacia atrás 28 años que yo no le serví, todavía se los debo. Y lo que pudiera yo hacer es lo que yo debería de haber hecho desde el principio. Es lo que a mí me corresponde hacer. Entonces, lo digo por la parte en que no tengamos alto concepto de nosotros mismos hacia los demás. Yo soy siervo, tú eres siervo, y tú que no, si ni siquiera te has arrepentido, no eres mi siervo. Pero si te arrepientes, pides perdón, el Señor perdona tu pecado, lo único que ingresas a ser es un hijo de Dios, pero un siervo, un servidor. No se tome a mal, no quiero que piensen que estoy hablando groseramente o diciéndole cosas que nos van a ofender. No, hermanos, venimos a servir. Entonces, que hay algunos que tienen puestos, podemos decir que a lo mejor de más honor, como a lo mejor un apóstol, como un profeta, como un pastor, como un evangelista, como un maestro de la ley. ¿Ok? Son buenos porque el único propósito por el cual les dieron esos talentos es para que la iglesia sea edificada. No porque sean mejores que tú o que sean mejores que yo. Porque a final de cuentas, ¿qué si el Señor a los de la 11ª hora les pagó un denario y a los que trabajaron las 12 horas les dio el mismo denario? A final de cuentas, todos pueden alcanzar salvación. Ahora la pregunta es,
¿Vas hacia la meta? ¿O cuál es tu propósito en esta vida? Dice la Escritura, vamos a considerar, ahí en el libro de Primera de Corintios 11:1, ¿lo tenemos? Amén. Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Sí es ese? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Tienen razón, hermanos? Tienen razón, hermanos, cuando dicen es que el predicador no da testimonio, es que el pastor no da testimonio. No fuimos llamados a ver al hombre, eso es un hecho. Porque hay aquel maldito, todo aquel que ponga la mirada en el hombre, así lo dice. Pero eso no significa que por eso tiene que dar mal testimonio. Eso no significa que por eso no debe de dar ejemplo. Ahí dice que el mismo apóstol Pablo tenía la gracia para decir, hermanos, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que examinarnos. Porque nada más, ¿será el que predica? ¿O también el que hace el aseo? ¿O también el que está en la puerta? ¿O también el que reparte los folletos? ¿O también el que predica en las plazas? Hermanos, todos tenemos un trabajo en la viña. Y cada uno de ellos tiene que ser imitador de Cristo. Y todos cuando lo vean, lo van a imitar a Él. Van a acercarse y van a decir, ¿qué es lo que te cambió? Y tú le dirás, es que yo voy hacia una meta. He hablado con algunos hermanos, he platicado, algunos de ellos me han dicho, es que yo tengo planes a futuro. Yo quisiera el próximo año viajar al extranjero, yo quisiera encontrar ese trabajo, a ver si ahora que se acabe la pandemia. Y siempre están pensando en esas cosas. Muy malo, hermanos. Dios quiere que se acabara. Vamos a las Escrituras y tal parece que todo se va a poner peor. Pero Dios quiere que se acabe. Pero esa no es mi meta. Mi meta es que yo llegue al cielo. Mi meta es que yo tenga esa capacidad. Y yo les voy a decir una cosa. Cuando Pablo dice, yo no miro a lo que está atrás, es porque él, hermanos, una vez que él fue convertido, inmediatamente no predicó. Cuando él se convierte, ¿qué cree que pasaba con los discípulos en Jerusalén? Él tenía miedo. ¿Por qué? Porque él era perseguidor de la iglesia. Y él se tuvo que ir alrededor de 14, 15 años a Arabia. Y de hecho, cuando le escriben la carta a los filipenses, ya habían transcurrido 30 años desde su conversión. Y aún él decía, yo no lo he alcanzado. Pero yo no voy a voltear a ver hacia atrás. Yo no voy a voltear a ver si la hermana me saluda o no. Yo no voy a voltear a ver si los demás quieren venir a hacer el aseo o no. Yo necesito llegar a una meta. Dice la Escritura allí en el libro de Lucas. Vamos rápidamente, 17, verso 3. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Amén. Dice ahí, mirad por vosotros mismos. En el verso 1 dice, 17:1, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Fíjense, ahí dice claramente, imposible es que no vengan tropiezos. ¿Van a haber tropiezos, hermanos? Claro. Muchos tropiezos. Quizás no le caigan bien al hermano. Quizás no te consideren en la lista del aseo. O quizás tú todo el tiempo estuviste preparando un salmo para que te pasaran a introducir, pero cuando quieres pasar a introducir, quieres levantar la mano, por favor vete a cuidar los baños. A lo mejor es en tu casa, tú lees tu Biblia y tu hermano mayor, o tu hermano menor, o tu esposa, o tu esposo, le prenden al radio universal y a todo volumen a excitar las pasiones de sus oídos. Y tú no puedes leer. ¿Por qué? Quizás el que está enfrente no está dando buen testimonio. O quizás está pecando, haciendo cosas que no son correctas.
Aquí dice que es imposible que no hayan tropiezos. Ok, hermanos, si les sirve de consuelo, cada uno de esos tropiezos va a recibir su pago, ¿no es así? Cada uno de ellos. Pero después en el verso 3 dice, mira por ti mismo. O sea que no tienes justificación. O sea que no importa lo que esté pasando en el mundo entero, tú tienes un solo propósito. ¿Cuál es? Llegar a la meta. Llegar a la meta. Y es importante que nosotros consideremos esa parte. Dice ahí la escritura en el libro de Segunda de Corintios 11:22, regresemos. Hoy el apóstol Pablo nos está hablando acerca, él inspirado por el Espíritu Santo, acerca de lo que vamos a tener que pasar en este peregrinaje. Dice la escritura ahí en el capítulo 11, verso 2 de Corintios, ¿les dije? Sí. Yo estoy en primera, pues. Dice de esta forma. ¿Son hebreos? ¿Lo tenemos? ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por la niñez de las iglesias. ¿Por qué no maduran? ¿Por qué no pueden perdonar? ¿Por qué no pueden amar? ¿Por qué no pueden servirse los unos a los otros? Por eso cuando le escribe a los corintios dice, les tuve que amar como a niños carnales, no como a niños espirituales. Escuchen, hay 3 tipos de personas, el hombre natural, el carnal y el espiritual. El hombre natural es el de allá afuera, al que ni siquiera le interesa hacer la voluntad de Dios. El hombre carnal ya es en medio de la iglesia, ese de que de todo se ofende, ese de que todo se tropieza, ese que busca su comodidad, ese que busca ser el centro de atención, ese que quiere que se haga lo que él dice, y si no se hace lo que él dice, ¿qué crees que hace? Mejor me viene. Ese es el carnal. Y a esa iglesia le escribía el apóstol Pablo, no es posible. Yo he estado en todas estas situaciones, pero si tomamos las palabras ahí de Filipenses 3:14, él estaba pensando en las veces que había sido torturado, flagelado, traicionado por los falsos hermanos. ¿Estaba viendo eso? No. Él iba hacia la meta. Él conocía algo que se llamaba Cristo Jesús. Él lo había palpado en su corazón. A él no le interesaba, y no estoy diciendo en una forma egoísta, pero en lo personal, hermanos, lloro por ustedes. Y se supone que a lo mejor ustedes deberían de orar por mí. Si no oran por mí, bueno, no por eso me va a quitar a mí la intención de que yo ore por ustedes. Si nadie viene el miércoles, no importa, quiero que sean 5 personas, vamos a dar el mensaje. Porque nosotros no debemos de andar por vista, andamos por fe. ¿Y saben cuál es el problema? De que si no alcanzan a comprender cuál es la meta, tristemente se van a quedar en la ley. Y la ley produce muerte. La ley es buena para si se usa legítimamente, pero la ley lo único que trae es muerte. Porque no hubo nadie jamás que guardase todos los mandamientos. Pero cuando nosotros vemos la gratitud, el favor de Dios,
lo que ha hecho en mi vida. Entonces, con eso es vasto y suficiente para perdonar cualquier cosa. ¿Sencillo? Regresemos a Lucas. Vamos a darle gloria a Dios. Gloria a Dios. Lucas 17:3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Cuando nosotros vamos al Padre nuestro, dice: Padre, perdónanos, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y vemos, y cuando estés orando y te acuerdas que alguien te ofendió, perdónale, para que vuestro Padre que está en los cielos también te perdone. Si nos damos cuenta, incluso hasta en la oración del Señor, Él dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El propósito del Cordero Pascual, hermanos, era perdonar tus pecados. Y si nosotros queríamos imitar a Pablo, significa que Pablo perdonaba, ¿no es así? Porque él imitaba a Cristo. ¿Y Cristo qué fue lo que hizo cuando salpicó su sangre preciosa en ti? Te perdonó tus pecados. Te perdonó tus pecados. Juan el Bautista, en el capítulo 1 del libro de San Marcos, él dice: predicando el Evangelio para perdón de pecados. Dice la Escritura ahí en Mateo 18, y es importante que nosotros lo veamos desde ese énfasis, hermanos. Sabemos que a veces nosotros, quizás cada uno de nosotros tuvo una forma de vivir muy diferente que el del otro. Quizás a lo mejor tú fuiste muy maltratado de niño o de niña. Quizás a ti no te comprendieron tus papás, quizás papá y mamá nunca estuvieron juntos, quizás hubieron sin fin de circunstancias. En lo personal doy mi ejemplo, no crecí en una familia muy integrada, que dijéramos. Mi padre a veces estaba, a veces no estaba. Soy más veces las que recuerdo que no estaba de las que recuerdo que estaba él. Las Navidades eran días de tristeza y de soledad. En la escuela, desde primaria hasta la mitad de mis años en secundaria, pues la verdad todo el tiempo me cargaban bullying, como le dicen hoy en día, me hacían bullying. Y agrégale la vida en la calle, la vida haciendo maldades y media, no era una vida que dijéramos que qué orgullo da hablar de ella. Pero con todo y eso, con todo el rencor, con toda la amargura que haya podido yo almacenar en mi corazón, cuando vengo al Evangelio, yo entiendo una cosa: Él perdonó mis pecados. Él lo hizo. ¿Quién soy yo para no perdonar a los demás? Si el tropiezo que yo tengo para llegar a la meta es precisamente que yo no sé perdonar o no he considerado mi vida. Ahorita vamos a citar algunos textos. El punto aquí es llegar al punto en donde ¿qué es lo que te impide llegar a la meta? Porque solamente hay una meta, solamente hay un galardón, solamente hay un destino que el peregrino, que el cristiano, que el transeúnte debe de llegar. Eso es lo más importante en tu vida. Pero si tú estás pensando en otras cosas, vas a desviar tu atención de lo importante. Y tienes que tener cuidado porque puedes caer. Y muchos caímos. Y por la misericordia de Dios fuimos levantados. Pero otros quizás ya no nos levantemos. Entonces dice ahí en Mateo 18, 23. Dice de esta forma: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Cómo se endrogó con tantísimo dinero? No lo sé. Pero dice
A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Había conocido yo, o había escuchado, que un talento equivalía a 15 años de salario. 15 años de trabajo. Un talento, 15 años. Pero ya cuando reviso bien, estaba revisando bien, no son 15 años de trabajo, hermanos. Equivalía a 6,000 denarios. Un denario es el pago de un solo día de trabajo, para el soldado romano como para el jornalero. Un denario. Un talento equivalía a 6,000 denarios, que dan un equivalente a 16 años de trabajo. Un talento. ¿Cuánto debía este? ¿Iba a poder pagar? ¿Alguna vez iba a poder pagar? ¡Jamás! Yo creo que iban a crecer su hijo, le iba a heredar la deuda, su nieto, su bisnieto. Estamos hablando de un talento. Si supongamos que va a vivir 90 años, vamos a ponerle... En una vida de 100 años le va a pagar 6 talentos. Debía 10,000. Y dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, ¿qué fue lo que hizo? Postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Voy a abrir un paréntesis, hermanos. Cada vez que nosotros vemos Señor con mayúsculas, se refiere a Cristo. Cada vez que nosotros vemos que está escrito en la Biblia Padre con mayúsculas, se refiere al Padre. Cada vez que nosotros vemos que dice Espíritu con la E mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo. Otras veces los vamos a ver con minúsculas, se refiere al Espíritu que hay en ti, se refiere a un Padre como ejemplo, o se refiere a un Señor que está ocupando como ejemplo, igual forma. Si se dan cuenta, dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, con mayúscula. ¿A quién imploró él? A Dios. Y después dice, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y luego vemos que dice el Señor, pero ya con minúscula. Ahora se refiere a aquel que a quien le debía. Dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, gracias a quien, a que le pidió primero a Dios, ¿no es así? Le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debe, 100 denarios, 100 días de trabajo, 3 meses y 10 días era lo que le debía aquel hombre. ¿Ocupó la misma misericordia? No ocupó la misma misericordia. Dice, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Y si le iba a poder pagar? No. Y de hecho los verdugos en la Biblia significan los demonios. Se podría decir que este hombre descendió al infierno y ahí va a pagar eternamente. ¿Por qué? Porque no quiso tener misericordia, porque no quiso perdonar. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Levante su mano el que ha sido limpiado por la sangre de Cristo. Imagínate. ¿Qué es lo que has hecho que te ha perdonado? ¿Qué es lo peor que has hecho en tu vida? No me digas que no. La Biblia en Romanos 3 dice, porque no hay justo ni a un uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, todos a una se desviaron, a una se hicieron inútiles. Hay personas que se creen muy justas.
Hay personas que no alcanzan a ver la gracia de Dios porque no han conocido la profundidad de sus maldades. Porque no han comprendido el valor de que te hayan perdonado mucho. Aquella mujer dice que derramó su perfume de alabastro, un perfume muy precioso, un perfume que llevaba años para poderse manufacturar, un perfume que era carísimo, un perfume que era derramado al esposo cuando era, en este caso, contraía nupcias, cuando se casaban. Cuando ve al maestro se tira y derrama y empieza a ungirle los pies. Y le refiere una parábola el maestro a aquel hombre que murmuraba en su corazón, porque uno decía, hablando de Judas, decía, ¿qué desperdicio es este? Bien pudo haberse vendido ese perfume y dádoselo a los pobres. Pero ahí después dice que él era ladrón, por eso le interesaba. Pero el otro, Simón, el leproso, él decía, si este supiese qué mujer es la que está de rodillas, si supiere qué tipo de persona es, si se imaginara todas las cosas que ha hecho, al grado que todos sabemos lo que hace, según ella se esconde, pero todos lo sabemos. El maestro volteó y dijo, Simón, entré a tu casa, no me diste ni beso, ni me has lavado los pies, esta mujer no se ha cansado de jugarlos con sus labios. Ahora me ha preparado para mi sepultura. Y le refiero otra parábola similar. A uno que le perdonaron una cantidad pequeña y otra más grande. Y le dice, a ambos le perdonaron la deuda, el Señor le perdonó la deuda. Dime, Simón, ¿quién de los dos amará más a su Señor? Pero le perdonaron más. Bien has dicho, porque al que se le perdona mucho, mucho ama. Pero al que se le perdona poco, se cree justo. ¿Te ha perdonado poco? Quizás. A lo mejor por eso te tropiezas. A lo mejor por eso no sabes que hay una responsabilidad en la iglesia. A lo mejor por eso te cuesta trabajo hablarle al hermano o a la hermana. A lo mejor por eso haces berrinches. Pero cuando tú alcanzas a ver, hablo en general, hermanos, me incluyo yo, cuando tú alcanzas a ver todo lo que te ha perdonado, hermanos, todos éramos reos de muerte, todos merecíamos el infierno. Hablo de los que fuimos comprados por la sangre del Cordero, merecíamos el lugar de condenación eterna. Yo la merecía, y más que todos ustedes. Y doblemente la merecía yo, pero doblemente a mí me perdonó. ¿Cómo debería de estar mi corazón? ¿Fastidiado? ¿Enojado? Si alguien entra y me hace la cara chueca, por eso voy a dejar de ver la mitad. Si el pastor me dice, ¿sabes qué? Ya los miércoles ya no quiero que prediques, ahora va a predicar fulano y tal, y tú por favor, ahí te paras en la puerta, ¿debería de dejar de ver la meta? No debería. Porque solamente hay una meta. Y solamente los que ganan, los que terminan la carrera son los que ganan esa meta. Dice la Escritura aquí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5. Gloria a Dios, hermanos. En el verso 1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros, ¿ya lo tenemos? Primera de Corintios capítulo 5 verso 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado ¿a quién? A Satanás, para destrucción de la carne, al fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Después dice ahí,
en el 13, porque a los que están fuera Dios juzgará, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Habla de un caso muy particular. Habla de un hombre que tenía o que estaba sosteniendo relaciones con su madrastra. Era la esposa de su padre, pero él tenía encuentros con la mamá, con la madrastra, perdón. Es una cosa digna de juzgar, en medio de la iglesia, hermanos. Por ahí hay una vertiente que dice que no lo sacaban del medio de la iglesia, los corintios, porque al parecer tenía más fe que otros. Porque cuando lo llamaban a orar por un enfermo, el enfermo sanaba cuando él oraba. Él hacía milagros, pero estaba cometiendo un pecado. Estaba haciendo cosas no correctas. Y los corintios tenían miedo hasta de acercársele porque el hombre hacía señales y prodigios. Y su palabra era con denuedo. La Biblia nada más nos deja ver la falta. Pero cuando tú estudias acerca de la vida de ese hombre, te enseña eso. Dices, caray, ese hombre, ¿y qué hacía en medio de nosotros? Ok, lo expulsaron porque eso es lo que se debería de hacer. Pero ahí en la segunda carta a los Corintios, vamos en el capítulo 6. Perdón, 2:5. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que, al contrario, vosotros más bien debéis, ¿qué? Perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Bueno, en la otra carta, habían pasado algunos meses, había pasado algún tiempo, y ese mismo hombre que había sido expulsado en la primera carta de los Corintios, los hermanos ya ni le hablaban. Y lo más seguro es que cuando lo vean, perverso, no, ese es un perverso. Bueno, él iba a ser tratado afuera, dice que iba a ser entregado ¿a quién? A Satanás. Hermanos, cuando recibes una expulsión, no es cualquier cosa. Tinieblas caen sobre ti. Una horrenda expectación de muerte. Una palabra que te susurra todos los días: te vas a ir al infierno, tú no eres hijo de Dios. Pecaste contra la gracia. Y luego cuando no se alcanza a entender maduramente, capítulo 6 del libro de Hebreos, capítulo 10 del libro de Hebreos, de que los que alguna vez conocieron y volvieron a recaer, y no se entiende eso, ¿qué crees que cae en la conciencia del que pecó? Tinieblas. Y empiezas a decir: si me voy al infierno me voy a ir bien. Y luego agrégale que pasa si el hermano, en vez de acercarse, Dios te bendiga, te ve y agarra a su chiquitito y se echa a correr. Déjate, porque ese es un perverso. Estos ya habían llegado a ese extremo. Por eso Pablo tenía que volver a escribirles y decirles: ese no es el camino. ¿Quieres llegar a la meta? Perdónalo. Perdónalo. Porque así como el que debía 10,000 talentos, no debía mucho. Yo debía todo eso. Y estamos hablando de almas, al grado que el Señor dijo: véndanlo a él, véndanle a su esposa, a sus hijos y a todo lo que tiene. ¿A qué se referían las almas? Eran almas que iban a ser perdidas. Cuando tú alcanzas a entender todo lo que Dios te ha perdonado, ¿sabes qué pasa?
Se te resbala lo que te digo la gente. Se te resbalan cositas tan pequeñas. Hermanos, no estoy diciendo que por eso vamos a comportarnos groseramente con los hermanos, pero estoy diciendo que cada uno tiene que tener fija un lugar, la meta. Cuando hablamos de los deudores, ahí en Mateo 18:23, el Señor empieza a hablar del divorcio. Y ahí dice, pone el ejemplo del perdón, y después empieza a hablar del divorcio. Porque bíblicamente no es correcto. No estoy diciendo que no se haga por ciertas medidas, pero tiene que haber una base bíblica. Porque la Escritura dice que el que diera carta de divorcio a su mujer, ella si se casaba con otro se adulteraba y la mujer adulteraba, ¿no es así? Pero estamos en un pacto de gracia, eso era lo que decía la ley, eso era lo que decía la carta de Moisés, eso es lo que decía la carta de divorcio. Pero entonces si el hombre perverso maltrataba mucho a la mujer y al final, ¿sabes qué? Te divorcio. ¿La mujer iba a estar condenada a vivir soltera nada más para no ser adúltera? No. Por eso muchas veces no se entiende eso. A lo que quiero llegar es a la profundidad de lo que nos quiere hablar el Maestro. Perdona. Si quieres llegar a la meta, perdona. Si quieres llegar a la meta, ama. Si quieres llegar a la meta, sirve. Dice ahí la Escritura del Evangelio según San Juan. Perdón, Mateo, ahí vamos a Mateo 20:28. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Dice de esta forma. ¿Lo tenemos? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dice en el verso 25. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Quieres llegar a la meta? No tengas mayor concepto de ti mismo sobre los demás. Eres un siervo. Soy un siervo. Vamos a servir, vamos a amar, vamos a perdonar. ¿Y qué mayor ejemplo que el del Señor, que dice que Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos? Y no dice en la misma Escritura, ahí en el capítulo 14, si no mal recuerdo, de San Juan 14:15, dice, no hay mayor amor entre hermanos que uno dé la vida por su hermano. ¿No lo dice así? Son principios básicos. Vamos a la segunda carta según San Juan. La segunda carta. Está hablando a la elegida, una mujer, pero si nosotros tomamos la Biblia así de tal forma, teológicamente también está hablando de la iglesia. Dice ahí en la segunda carta según San Juan. Solamente tiene un capítulo, dice ahí en el verso 1, el anciano, así se lo conocía al apóstol Juan, el anciano, a la señora elegida y a sus hijos. Habla a la iglesia y también habla a esta persona, a quienes yo amo, ¿en dónde? En la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiendo un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor,
que tengas la mirada en la meta. ¿Por qué lo digo? Que este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el amor que se manifiesta en el discípulo? Un amor que andes en sus mandamientos. ¿Y no es mandamiento que yo perdone? Además, ni siquiera deberíamos de verlo como un mandamiento, como una gracia. Amados, cuando tú realmente has logrado, no estoy diciendo que no lo habían hecho, gloria a Dios si lo has percibido. En lo personal son cosas nuevas que he estado aprendiendo, pero cuando yo alcanzo a ver la gracia del Señor, digo, caray. Yo me acuerdo que alguna vez entré en este lugar, iba con la cabeza agachada, y el Señor me dio una palabra, me dijo, yo soy escudo alrededor de ti, yo soy tu gloria y el que levanta tu cabeza. Fue lo que me dijo. Cuando entendí eso, Señor, tú me has dado. Hermanos, si me saludan o no me saludan, yo no voy a pensar mal de ustedes. A veces a mí se me olvida. A veces, les he dicho muchas veces, incluso a los niños, a algunos hermanos aquí presentes, de aquí para acá yo no veo. Y hay veces me extienden la mano aquí. Aquí me la extienden. Sí se los he dicho a algunos o no se los he dicho. Hermanos, salúdenme de este lado porque vayan a pensar que yo no los quiero saludar. Yo no alcanzo a ver de este lado. Pero aún así, con todo y eso, yo voy a guardar mi mente, mi corazón, porque yo quiero llegar a la meta. Y vamos a seguir el protocolo. Si yo siento que alguien ha pecado contra mí, voy y le digo, a ver, Ernesto, pues el otro día te pasaste de listo. Y lo arreglo. Arreglo esa situación, porque eso es andar en amor. Porque muchas veces, es que hablan del amor, pero a veces no se entiende qué es el amor. El amor piensas que es una sonrisota aquí de oreja a oreja. El amor piensas que es, no sé, que te hablen con mucho aprecio, un abrazo, que te aprieten, el abrazo del oso, que te agarren el cachetito, no sé qué confunden, o qué piensan que es el amor. Y muchos tienen problemas con esa situación, porque si uno dice, es que no tienen amor, ¿por qué? Porque te dijeron que estás mal, que necesitas corregirte, por eso no tienen amor. Aquí dice que el amor es andar ¿en qué? En los mandamientos de Dios. Y eso es importante que nosotros lo consideremos, porque si no, nosotros vamos a estar poniéndonos obstáculos para no entrar a la meta, no llegar a la meta. Y en la tercera carta según San Juan, ahí en la segunda carta, tercera carta según San Juan, de igual forma dice el anciano Agallo, vuelve a ser el apóstol Juan, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. ¿Cuál era el carácter de Gallo? Era hospedador. Ahí no dice que era muy alegre. Ahí no dice que él era muy amoroso en sentido filial. Ahí dice que él andaba en la verdad. Y si andaba en la verdad, entonces los instruía. Se habla de Apolos en el libro de los Hechos, un hombre que era muy elocuente en sus palabras. Dice que predicaba con gran fuerza, pero cuando Aquila y Priscila se acercaron, lo único que hicieron fue jalarlo a Apolos. Ven, Apolos, sí predicas muy bien, pero bueno, lo que predicas es esto, pero ahora tienes que ir a la perfección. Hay cosas más allá de las cuales no te tienes que tú centrar nada más en el arrepentimiento, en la fe en Dios, en la doctrina de bautismos, en la imposición de manos, en la resurrección de muertos y en el juicio eterno. No.
vamos a la perfección. Y él lo tomó bien. Apolos fue colaborador de Pablo. Pero imagínense que, ¿tú qué me vas a enseñar si a ti ni te conozco? ¿Eso debería ser la conducta de la iglesia, hermanos? No. Dice aquí que este hombre se conducía en la verdad. Él tenía la mirada en un lugar, la meta. La meta. Hermanos, la exhortación para nosotros es que nosotros veamos hacia la meta. Dice ahí la Escritura, ahí regresemos para terminar, ahí en Filipenses 3:14. Dice ahí, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, hermanos, no confundamos la palabra perfección. Muchas veces nosotros pensamos que la palabra perfección es una forma abstracta o literal. Ya no comete errores. No se refiere a eso. Se refiere a un estado espiritual. ¿Cómo te das cuenta cuando el amargado es perfecto? Cuando ya es alegre. ¿Cuánto te das cuenta que el rencoroso está yendo hacia la perfección? Ya perdón. Porque dice la Escritura, sed vosotros pues perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. No, hermanos. Pablo mismo está diciendo, no es que yo ya lo haya alcanzado. No es que yo ya lo haya logrado. No podemos tener una perfección abstracta, literal, aquí en la tierra. No se puede. Eso se complementa cuando llegas a la meta, cuando cumples el supremo llamamiento, cuando te dan el galardón. Ahí dice la Escritura que en aquel día le veremos y seremos como Él y conoceremos cómo es Él. Ahí es donde se cumple la palabra perfección. Pero aquí se refiere, ¿cómo te das cuenta que la chismosa ya está siendo perfeccionada? Ya se guarda, ya no anda murmurando, ya no anda acusando, ya sin fundamento. ¿Cómo te das cuenta que el malicioso va a la perfección? Ya piensa bien de los demás, no se anda tropezando por lo que ve, anda pensando mal, que por qué llegó tarde, que por qué se viste así, que parece cholo, que parece... No está hablando eso. Eso no es perfección. Pero cuando es perfecto, ya se le quitó eso. No anda juzgando. ¿Cómo te das cuenta que el ladrón está siendo perfecto? Dejó de robar. Entonces, si se dan cuenta, a eso se refiere con perfección. Y entonces todos esos que estamos quitando esas cosas de nuestro corazón, de nuestra forma de vivir, dice, hermanos, pero aquellos que hemos llegado, así que todos los que somos perfectos, o sea, todos los que hemos estado haciendo eso, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos revelará Dios. Dice en otra traducción, dice que los que están siendo capacitados y los que están siendo transformados deben de pensar igual en la meta. Y si hay algunos que no están pensando en eso, Dios se los va a hacer saber. No pueden haber dos sentires. Por eso Filipenses 2 dice, hermanos, hay entre vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El mismo sentir. No habla de que yo pienso de una forma y aquí mi hermana Daniel piensa de otra, aquí mi hermano Daniel piensa de otra y cada uno piensa lo que quiere y al evangelio lo hacemos a un lado. No. Todos tenemos que pensar de la misma forma. Hermanos, todos vamos hacia la meta. Todos tenemos que ser perfeccionados. Todos tenemos que quitar actitudes. Todos tenemos que mirar por nosotros mismos. Todos tenemos que perdonar. Todos tenemos que amar. Todos tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Amarnos los unos a los otros. ¿No es así, hermanos? Después dice, hermanos... a ver, sigo en el 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma
cosa. Hermanos, somos como un equipo de fútbol. Vamos a ponerle, que nunca me gustó el fútbol, para que no piensen que estoy hablando del fútbol. Pero yo tengo entendido que son 12 jugadores. Y esos 12 jugadores hay cuántas defensas, cuántos medios, delanteros, un portero, laterales, no sé. Ustedes que conocen esas cosas me van a entender bien y quizás hasta me van a corregir cuando termine. Si no se ponen de acuerdo, ¿van a ganar? Yo me acuerdo que las veces que llegué a jugar la cascarita ahí en la calle, había uno que siempre decía, que es el personalista. ¿Por qué le decían así? Él quería tener, yo imagino que él quería tener el balón para él solito y podía estar el otro a punto de tirar gol y solo, no se lo pasaba y prefería volarla. No, ese no es un equipo. Como iglesia somos un cuerpo y es necesario que cada uno de nosotros tengamos una misma meta. La meta de mi hermanita chiquitita que está aquí debe de ser llegar al cielo. Y yo tengo que poner todo mi empeño para ayudarle. No sé si se entiende. Si ella tiene un conflicto conmigo de que, no sé, no le caigo bien, yo necesito ayudarle y esforzarme para caerle bien. No estoy diciendo que voy a agradar, estoy diciendo que voy a corregir mis malas actitudes y voy a ayudarlo para que ya no tenga tropiezo. Pero ella a la vez tiene que mirar por sí misma. Va a velar, va a orar, va a tirarse de rodillas y le va a decir, Señor, ya había quitado mi mirada de la meta. Ya me estaba encaminando hacia otro lado. No, es tiempo de levantarnos como un cuerpo y buscar esa meta, hermanos. Cuando venga el arrebatamiento, no va a venir nada más aquí por unos, y 5 minutos después por otros, y 5 minutos después por otros, y 1 hora después todavía sigue levantando gente. No, todos vamos a ser llevados en un abrir y cerrar de ojos, todos, juntos. Aquí nada de que están en desacuerdo, que ese porque usa corbata, y ese porque usa lentes, y ese porque anda como cholo, o ese porque está tatuado, o ese porque se ve bien tímido, o ese porque no habla. No, en aquel día todos vamos a ser llevados a la misma meta. No deberíamos de empezar a trabajar así juntos todos. Entonces, hermanos, es la invitación. Hermanos, no dejemos de ver la meta. Si hay algo que arreglar, hagámoslo pronto. ¿Para qué te esperas a mañana? Quizás mañana sea demasiado tarde. Si hay algo que hay en tu corazón, ve con el Señor y dile, Señor, esto ha oprimido mi corazón durante mucho tiempo y me ha impedido ver a la meta. Hubo un tiempo, hermanos, que yo también dejé de ver la meta. Y empecé a ver otras metas. Es triste, hermanos. No trae cosa. No da consuelo. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Cuando tú separas, cuando hacen, yo veo aquí mi hermano Alfredo, cuando hace su carnita asada, junta el carboncito y él sabe cómo hacerlo, ¿no? Pero si de ese carbón encendido lo separáramos y lo pusiéramos por acá, ¿qué crees que va a pasar con ese carboncito? Se va a apagar. Pero si lo agarramos antes de que se apague y lo echamos ahí, va a volver a encenderse. Ese puño de carbón, esa es la iglesia. Pero hay veces que nosotros somos ese carboncito. Nos empezamos a separar. No, es que yo creo que ni me aman. Yo creo que ni me quieren. No, pues es que yo creo que no saben que no tengo que comer. Y hay veces, es en serio, hermanos, es responsabilidad de la iglesia estar viendo todas esas cosas. Pero tampoco somos adivinos. Hay veces que puedes decir, no, pues es que ni me toman en cuenta. Y luego el diablo es tan perverso que mete cada situación de ese día. No sé, a lo mejor a la hermana se le olvidó en la lista del aseo en todos los grupos considerarlo. Y el pastor dice, y a ver quién falta. Y tú, a mí ni me consideraron. Puede ser, hermanos. Y se empieza a pagar. Y como uno ya no tiene la meta en Cristo, sino la meta en los hermanos, es que los hermanos no me quieren. Hermanos, con que Cristo nos ame es suficiente.
No estoy diciendo que no nos debemos llamar, pero es necesario que nosotros entendamos una cosa. Yo iba en la combi ese día, iba muy afligido y le decía, Señor, hace mucho tiempo que tú no me muestras algo para saber que realmente estás conmigo, que yo soy tu hijo. Tenía problemas. Bueno, todo el tiempo tengo problemas yo. No estoy diciendo que mis problemas son mayores al amor de Cristo. Estoy diciendo que me he metido en algunas situaciones por ignorancia, hablo de tiempo atrás, por situaciones que no calculé yo alguna vez. Iba preocupado y traía unos audífonos y nunca le había puesto atención a un canto que no sé si fui yo o quién me lo agregó en mi celular, pero ahí estaba tocando el canto, un canto de niños. Y justamente cuando bajé a la gasolinera iba caminando y dije, Señor, es que yo necesito saber si soy tu hijo o no. Y como si hubieran encendido más volumen en mi oído, decía el canto así: mira cuántos niños en el mundo hay, y entre todos a ti yo te escogí, porque yo te amo, quiero cuidarte como un tesoro especial. Yo me acuerdo que las lágrimas empezaron a derramar por mis ojos. Yo no le había puesto atención a ese canto. Ahí estaba y siempre pasaba y pasaba, y ese día como que lo sentí en la mente, empecé a llorar. Gracias, Señor. Gracias porque me amas. ¿Cuántas veces no nos has sacado de apuros? ¿Cuántas veces cuando vemos que todo está cerrado, económicamente, en la salud, en la enfermedad, en lo que sea, pero Él siempre ha metido su mano? Ese día me apuntaron, me cortaron cartucho y me dijeron, ya te la sabes, bájate. Ya había un texto que había unas semanas antes el Señor me había puesto en la cabeza. Me acerqué al pastor, hermano, es que no sé, siento que algo va a pasar porque es que el Señor me trae a la mente un texto. Y me dice, ¿cuál texto? No resistas al que es malo. Antes bien al que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también a la izquierda. Quien te quiera poner a pleito por la túnica, dale también la capa. Y recuerdo que ese día cuando me apuntan, dicen, bájate, ya te la sabes. Ese texto me lloré. No resistas al que es malo. ¿Está bien? Y dame tu celular. También ahí está tu celular. ¿Y cómo se prende? Así se prende. Voy a perdonar a mi esposa, porque yo no había perdonado a mis hijos. Si Él perdonó mis pecados. Amados hermanos, hay que proseguir a la meta, al supremo llamamiento. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y hagamos una oración. Quiero citar un texto en la segunda carta de los Tesalonicenses. No lo busques. Perdón. Segunda Timoteo 4:8. Voy a leer desde el 6. Cierra tus ojos. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, sino también a todos los que prosiguen a la meta. Ese es el galardón, hermanos. Pablo le daba indicaciones a Timoteo y le decía, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cada uno de nosotros tenemos un ministerio, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Pero ¿sabes por qué a veces no alcanzamos a ver ese propósito?
porque nosotros nos caímos en el tropiezo y ahí permanecimos tirados, viendo lo que hacen los demás, viendo cómo actúan los demás. No, hermanos, mi responsabilidad es ser imitador de Cristo. Si los demás no lo hacen, oraré por ellos, ayunaré por ellos, me acercaré a exhortarles y a decirles, hermanos, de esa misma forma como a mí me deberían de exhortar. Hermanos, hagamos lo que dice la palabra, porque escrito está: quien no ame al Señor Jesucristo sea anatema. Esa es la forma, hermanos. Pero prosigamos a la meta. Si hace 2 años, hace 3 quizás no veíamos tanta turbulencia en el mundo entero y creíamos nosotros que estábamos en tentaciones, hermanos, estamos ahorita emproblemados porque es el tiempo final de nuestra carrera, hermanos. Y es cuando Satanás se va a aferrar más a querernos agarrar. Nuestras pasiones quizás se van a querer levantar más, los tropiezos van a venir más. Entonces yo tengo que ser sobrio y en todo tiempo perseverar, no dejando de ver la meta. Hermanos, consideremos esta palabra, la meta. ¿Qué es lo que está impidiendo que yo llegue a la meta? ¿O qué es lo que puede impedir que yo llegue a la meta? Despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia esta carrera, decía el apóstol Pablo, que tenemos por delante. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias porque eres un Dios bueno y misericordioso, Señor. Gracias porque en ti hallamos plenitud de gozo y abundancia de vida, Señor. Padre, permite que cada uno de nosotros alcance a percibir, alcance a distinguir, alcance a ver, Señor, qué es aquello que está estorbando. Quizás sea mi carácter, quizás sea mi actitud, quizás sea esas cosas que ya se me han dicho que deje y no he querido dejar y que ahora se han vuelto cada vez más poderosas y me están encadenando cada día más a la amargura, a la tibieza, al enojo, a la ira. Ayúdame a percibir eso, Señor. Ayuda a que mis hermanos juntos en un mismo sentir podamos servirte, Señor. Perdónanos, Señor, también si hemos con nuestras actitudes, Padre, hecho tropezar a alguno de tus pequeñitos, Señor. Perdónanos y permite, Señor, que nosotros podamos arreglar tales situaciones. Permite que nosotros seamos ejemplo para la gente que está allá afuera. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el don concedido, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.